hemos recibido lo que no merecemos. Gracias por tu amor, por tu perdón y gracias por estas clases que nos ha permitido reunirnos para aprender de tu palabra los lunes. Gracias porque eres bueno, maravilloso, perfecto y para siempre son tus misericordias. Yo te oro para que tú nos des la sabiduría para comprender, Padre amado, los misterios tuyos y que nos hagas entender lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Hable en nuestros corazones para poder, Padre amado, recibir de lo alto lo que tú quieres darnos en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Jesucristo. Amén, amén y amén. Este, nuestro hermano José ahora mismo estaba conectado, no sé qué pasó, pero tengo que seguir por acá porque después se nos hace corta la clase. Amén. Así que voy a dar un breve repaso de lo que hemos estado dando, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Qué raro que nuestro hermano Nelson también. Voy a seguir llamando por ahí para abajo. A molestar a la gente. Ok, este. am, hemos estado hablando en estas últimas clases, ¿verdad? Sobre lo que es el humano, ¿verdad? Y en qué está basado, que es un espíritu, un alma y un cuerpo. Hablamos de lo que era el alma, ¿verdad? Hablamos de lo que era el espíritu del hombre y en esta clase vamos a hablar de lo que es la carne del hombre, ¿ok? Hablamos que, ¿verdad? En el alma del hombre se encuentra lo que es la mente, el corazón y la voluntad, ¿verdad? Hablamos que en el espíritu del hombre, ¿verdad? Es lo más profundo del hombre, es donde mora el Espíritu Santo, ¿verdad? Que él utiliza la conciencia para hablar a nuestro ser, ¿verdad? Ya que la mente y el espíritu están conectados, utiliza la conciencia, nuestra mente, para hablar a nuestras vidas. Amén. Y es donde mora el Espíritu Santo, porque Dios es un espíritu, ¿verdad? Este, y en esta clase nos vamos a enfocar en lo que es la carne, ¿verdad? La carne, que es muy importante que nosotros entendamos todos estos términos, porque esto nos va a ayudar a ser mejores cristianos a nosotros, ¿verdad? Nos van a ayudar a crecer, ¿verdad? Porque si nosotros no entendemos cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro espíritu y nuestra alma, ¿verdad? Estamos tensos a caer fácilmente en las tramas del enemigo. Por eso nosotros debemos de conocernos a nosotros, conocer lo que es la palabra del Señor. Nos quiere enseñar a nosotros, ¿verdad? Para poder vencer. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una batalla, es una lucha, es una guerra constante, ¿verdad? Entre lo que es el espíritu y la carne. Amén. Y para los que vencieren, ¿verdad? El reino de los cielos es para aquellos que venzan. Amén. No es para los que empiezan la carrera y nunca la terminan. Esto es para los que empiezan y terminan. Esto es para los valientes, para los violentos, ¿verdad? En el espíritu. Amén. Así que eh, voy a basarme en diferentes preguntas y voy a estar contestando las mismas preguntas, ¿verdad? So, ¿qué es la carne y de dónde proviene la carne? ¿Verdad? ¿Qué es la carne y de dónde proviene? Bueno, la carne, en nuestra carne se encuentra, ¿verdad? Lo que es nuestro cuerpo, obviamente. Los cinco sentidos, ¿verdad? Los cinco sentidos, es el oído, la vista, el olfato, el tacto, el saborear, ¿verdad? Y los deseos. ¿Ok? O sea, los deseos que la palabra lo mencionan como la concupiscencia. ¿Ok? La concupiscencia son los deseos carnales, ¿verdad? Los cinco sentidos, nuestro cuerpo. Esa es la carne. ¿Ok? Ese es el cuerpo de la carne en que vivimos. Cinco sentidos y los deseos en nuestro cuerpo. Ahora, tenemos que entender qué fue lo que sucedió, que hizo que nuestro cuerpo ahora esté en guerra con lo que es el espíritu, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que nos llevó a que el ser humano, ¿verdad? Cayera.
Amén. Y tengo unas notas aquí que escribí y dice, todo nuestro ser era puro y perfecto, ¿verdad? Antes de la caída de Adán. Aún nuestra carne. Una vez Satanás engaña al ser humano y éste cae, se le abrió un acceso al diablo en lo que era nuestro ser perfecto, y entrando el pecado en el hombre, el diablo ahora tiene acceso a nosotros a través de la carne por medio del pecado. El diablo quería buscar un acceso a nosotros, ¿verdad? Adán y Eva, que eran seres perfectos. Él estaba buscando un acceso, ¿verdad? Y él sabía que si él hacía que ellos cayeran del ser perfecto que eran, él iba a tener acceso dentro de ellos, ¿verdad? So, nosotros entonces éramos seres eternos, ¿verdad? Y el pecado nos quitó eso, o sea, nos mató espiritualmente y físicamente también. ¿Y por qué yo digo que nos mató? Sorry, no tenía wifi. Ahora es, perdóname, que mi sobrina me acaba de escribir. Mi que no está y estoy con la grilla solo. Mientras con. Ok, déjame ver si nuestro hermano. Y nuestro hermano. No sé. Ok, vamos a seguir con la clase. So, entendemos que el diablo quería tener un acceso a nosotros, ¿verdad? Y una vez, ¿verdad? Satanás engaña al ser humano, este cae y se le abre un acceso a Satanás, ¿verdad? En lo que era nuestro ser perfecto. Y entrando el pecado en el hombre, ahora el diablo tiene acceso a nosotros a través de la carne por medio del pecado. O sea, nosotros éramos seres perfectos, éramos seres eternos y el pecado nos quitó eso, ¿verdad? Y por el pecado entra lo que es la muerte física y la muerte espiritual, ¿ok? Y vamos a Génesis 2:17. Déjame buscar rapidito por aquí, en la Biblia, ¿verdad? Génesis 2:17. Okay. Génesis 2:17 dice de esta manera: Mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Ok? Ahora, cuando Dios le dice que el día que ellos comieran de este árbol ciertamente morirás, no era solo una muerte física, sino una muerte espiritual. Porque ven que cuando comieron del árbol no murieron físicamente, ¿verdad? Sino espiritualmente. Perdieron la conexión directa que tenían con Dios, ¿verdad? Que Jesucristo nos las devolvió a través del Espíritu Santo, a través de su sacrificio. Pero perdimos esa conexión directa con Dios, ¿verdad? Por medio del pecado. Y por ende también comienza a entrar en la vida del ser humano lo que es la muerte física. ¿Ok? Pero para entender mejor este versículo necesitamos entender algunos puntos, ¿verdad? Y vuelvo y leo el versículo y dice: Mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. O sea, eso es un mandato, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios, que no comieran de ese árbol, ¿verdad? Y dice: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Dios le está dando un mandato, le está diciendo: mi voluntad es que no coman de ese árbol, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Verdad? Debemos de entender qué es el pecado para poder comprender mejor este texto. El pecado es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Ok?
todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios es un pecado. O sea, no es solo fornicar, no es solo adulterar, no es solo... Es que si el Señor nos está mandando a hacer ciertas cosas y no las estamos haciendo, eso es un pecado. ¿Ok? Si el Señor nos ha mandado a regalar este evangelio a toda criatura, a todas las naciones, nos ha mandado a predicarlo y no lo estamos haciendo, se considera pecado, porque la voluntad de Dios es que hagamos esto. Si no lo estamos haciendo, va en contra de la voluntad de Dios. ¿Entienden? Eso va mucho más allá que simplemente lo que usualmente tenemos en mente. Es ir en contra de lo que el Señor demanda de nosotros, ¿verdad? Ese es el pecado. Entonces, ya que tenemos el conocimiento del pecado, dice más, del árbol de la ciencia del bien y el mal, no comerás. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron del árbol. ¿Qué hicieron? Fueron en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? No mataron, no hicieron aquello, no. Simplemente comieron una fruta que Dios le dijo que no comieran. Fueron en contra de lo que Dios les había mandado, por ende han pecado. ¿Ok? Dice, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. Ahora, la palabra muerte, según la Biblia, ¿verdad? Incluyendo el Viejo y el Nuevo Testamento, es la ausencia de Dios, ¿verdad? Separados de, ¿ok? So, lo que el texto nos está diciendo, que el día en que comieren de esta fruta, iban a estar separados, iba a haber una separación entre Dios y el hombre. Amén. Iba a haber una ausencia entre Dios y el hombre. ¿Ok? Eso era lo que el Señor les estaba diciendo. Amén. Y eso es en el ámbito espiritual, ¿verdad? ¿Qué pasó? Comieron de la fruta y murieron espiritualmente, ¿verdad? Murieron espiritualmente por culpa del pecado, por culpa de la desobediencia de ellos, por hacerle caso a Satanás, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesucristo? Jesucristo restituye eso. Jesucristo nos devuelve lo que el primer Adán hizo. El primer Adán trajo muerte, dice la palabra, y el segundo Adán, que viene siendo Cristo, ¿verdad? Trae vida, ¿verdad? El primer Adán trae muerte a nuestro espíritu, el segundo Adán trae vida a nuestro espíritu. Amén. Y vida eterna. El primer Adán trae muerte física, muerte espiritual. Jesucristo trae vida espiritual y vida eterna en él. Amén. ¿Y por qué yo incluyo lo que es la vida física? Porque yo digo que no solamente el hombre murió espiritualmente, sino físicamente también, ¿verdad? Si nos vamos para Génesis capítulo 3, versículo 24. Génesis 3:24. Vamos a ver qué dice Génesis 3:24. Dice, echó pues fuera al hombre. Esto fue después que el hombre pecó, ¿verdad? Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Y qué era el árbol de la vida? El árbol de la vida era de ese fruto que daba vida eterna. Amén. Y por el ser humano caer, ¿verdad? Ya no tiene acceso, ¿verdad? A ese árbol, porque ahora su cuerpo es pecaminoso y por ende ahora muere físicamente y espiritualmente, ¿verdad? Por eso las personas de antes duraban más años, porque su naturaleza era que iban a ser eternos y se fue encogiendo el tiempo, ¿verdad? Hasta lo que tenemos ahora, que son que average 70, 80 años, ¿verdad? Que una persona viva, ¿verdad? Pero antes vivían 900 años, 800. Eso espontáneamente ha disminuido de una manera drástica. Pero es importante que entendamos estas cosas. Y quiero aclarar esto porque sí, el pecado trae muerte espiritual y muerte física.
nos ayudaría a entender, ¿verdad? La vida de Jesucristo. Cristo no pecó nunca, ¿ok? Fue santo, siempre santo, ¿ok? En todo el sentido de la palabra. Eh, su Cristo no vio la muerte espiritual ni la muerte física. Dios me lo bendiga, hermano Nelson. Eh, so, amén. Estábamos hablando de que en las clases pasadas hablamos del alma, ¿verdad? Que es la mente, el corazón, los sentimientos y la voluntad. La última clase hablamos del espíritu, que es lo más profundo del hombre, que es donde mora el Espíritu Santo, que él utiliza la conciencia, ¿verdad? Para hablar a nuestras vidas. Amén. Y estamos hablando ahora de la carne. Amén. Y hablamos que la carne, ¿verdad? Es nuestro cuerpo, nuestros cinco sentidos, ¿verdad? Y la concupiscencia, que vienen siendo nuestros deseos, ¿verdad? Nuestros deseos carnales. Amén. Y ahora le estoy dando como un breve repaso en lo que, qué fue lo que nos llevó a nosotros, ¿verdad? A caer y hacer que nuestra carne, ¿verdad? Sea enemigo del espíritu. Amén. Y estaba diciendo, voy a buscar algunas notas aquí, que todo nuestro ser era perfecto, ¿verdad? Aún nuestro cuerpo, pero por la caída de Adán, ¿verdad? Una vez el ser humano cayó en pecado, Satanás ahora tiene acceso a nosotros, ¿verdad? Por el pecado. Amén. Este, y a través de la carne pecaminosa de nosotros, el diablo utiliza eso para atacarnos constantemente. Amén. Y también dije que por medio, ¿verdad? Del pecado entró la muerte espiritual y la muerte física del hombre. Y leí Génesis 2:17 y Génesis 2:17 que dice, más el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, pero el día que él comeréis ciertamente morirás. Entonces estuvo hablando de que el pecado es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y vemos que ellos pecaron porque no hicieron la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que no comieran de ese árbol. Amén. Y que la palabra muerte, según la Biblia, es la ausencia de Dios o separados de Dios. Amén. Solo que Dios le estaba diciendo era que si ellos comían de esa fruta, ¿verdad? Iban a morir espiritualmente, iban a morir físicamente, y iban a estar separados de Él. Y Cristo renovó eso, ¿verdad? En la cruz del Calvario cuando murió por nuestros pecados y cuando ahora lo aceptamos, ahora el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Él restituye lo que Adán trajo a nosotros, que fue la muerte. Y como la Biblia dice, el primer Adán trajo muerte, el segundo Adán, que viene siendo Jesucristo, trajo vida a nosotros. Amén. So, es importante que entendamos esto porque Cristo nunca pecó. Nunca pecó. Vuelvo y lo digo, nunca pecó porque Él era santo, santo, santo. Si el pecado se encuentra en el hombre, ¿verdad? Desde que Adán cae, el pecado se fue transmitiendo de generación en generación. ¿Cómo el pecado se fue transmitiendo? En la semilla del hombre, que es el espermatozoide, o sea, el semen. El semen del hombre contiene la semilla del pecado. El semen del hombre no es el pecado, contiene la semilla del pecado desde Adán. Desde Adán hasta ahora, esa semilla del pecado se ha ido reproduciendo en cada uno de nosotros. Por eso, un niño, cuando nace, tiene que educarse a ser bueno, porque ya el pecado está en nosotros y ya saben hacer lo malo. Por ejemplo, un niño es egoísta y quieren que las cosas sean para él nada más. ¿Cómo aprendió esto? Nadie se lo enseñó. La semilla del pecado está en nosotros. No es que el niño sea un pecador. Ellos no entienden, no tienen el conocimiento, pero se refleja lo que hay en nosotros, ¿verdad?
por la carne. So hay que educarlo a ser buenos porque ya el mal está en nosotros, ¿verdad? Viene otro niño que tiene una paleta, él no la tiene y viene y se la quita, se la roba. ¿Quién le enseñó a hacer eso? Nadie. Es que está en nosotros, ¿verdad? So, es importante que atendamos estas cosas. Ahora, Jesucristo no nace de la semilla del pecado, no nace del semen de un hombre, no contiene esa semilla del pecado. ¿Por qué? Dios escoge una mujer virgen, ¿verdad? Que nunca había tocado un hombre y deposita la semilla de él dentro de esa virgen. So, Jesucristo no nace a través de un espermatozoide que contiene la semilla del pecado, sino que Jesucristo nace a través de la semilla del Dios vivo, del Dios mismo que la puso dentro de una virgen. Por ende, como Cristo no tiene la semilla del pecado, nunca, nunca, nunca pudo pecar, porque su nacimiento no era natural como el de nosotros. No fue a través de una relación sexual, no fue a través de un pecado, no fue a través del pecado, sino que fue puro y santo. Amén. Por eso, cuando Cristo muere, la muerte no lo puede vencer, porque Él nunca pecó. Y al tercer día, Él resucita, porque no había pecado en Él. Si hubiera habido pecado en Él, Él no podría resucitar. Pero como nunca pecó, Él venció la muerte, le arrebató la llave de la muerte a Satanás y al tercer día llevó cautiva la cautividad y ascendió. Resucitó en su cuerpo, con un cuerpo glorificado. Amén. Esos son los misterios de la palabra del Señor. Amén. Ahora, ya explicamos lo que es el pecado, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Explicamos que la palabra muerte significa ausencia de Dios o separados de Dios, ¿verdad? Ahora, una pregunta muy importante y crucial, ¿verdad? Ya que entendemos un poquito más de lo que es la carne, cómo surgió, cómo caímos. Una pregunta crucial es, ¿qué sucede con la carne después de que somos salvos, ¿verdad? ¿Qué sucede con la carne después de que somos salvos? Y es importante que nosotros entendamos esto porque este conocimiento nos va a ayudar a nosotros a mantenernos firmes. Amén. Dice, la carne sigue igual. Después de que somos salvos y nacemos de nuevo, la carne sigue igual. La carne no cambia. ¿Ok? Porque cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? Nacemos en el Espíritu por el Espíritu Santo. ¿Verdad? So, la carne se queda igual. ¿Cómo lo sé? Vamos a ver qué dice Juan capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver qué dice Juan 3, 6. Bendito el nombre de Jesús. Juan 3, 6. Juan 3, 6 dice de esta manera. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros somos nacidos del espíritu, ¿verdad? Por medio cuando nacemos de nuevo, somos nacidos del espíritu, pero la carne, como es nacida de la carne, carne se queda. Amén. So, cuando nacimos del espíritu, ¿verdad? Ahora somos personas espirituales, ¿verdad? Nacemos de nuevo, ahora nos importa lo que es hacer la voluntad de Dios. Nuestra alma se aferra a nuestro espíritu, pero la carne se queda carne. Amén. La carne se queda igual. Los deseos están ahí. Todas las cosas malas de la carne están ahí. Lo único que nuestra alma está sujeta a nuestro espíritu. Amén. Y nosotros, mientras más nos sujetamos de nuestro espíritu, como dicen por ahí, matamos la carne.
pero la carne sigue ahí. Amén. Vamos a ver qué dice Filipenses 3, 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21. Dice de esta manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, a donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, lo que está diciendo el texto es que cuando Jesucristo venga por la iglesia, ¿verdad? Que la venida de Cristo, ¿verdad? Es rapto. Nosotros vamos a ser llevados con el cuerpo. Pero este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado semejante al de Él. Amén. Por eso dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero la gente dirá, pero ¿cómo que resucitarán? No estaban en el cielo ya, sus almas estaban, pero no sus cuerpos. Ahora sus cuerpos serán resucitados con un cuerpo glorificado. Y dice, y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos con Él en el cielo, en las nubes. Amén. Eso es glorioso, hermano. Tiene que gloriarse por la venida del Señor de Jesucristo. Eso es lo que todos hemos estado esperando por años. Y yo estoy seguro de nosotros somos la última generación. Amén. Y voy a leer otra vez Filipenses 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Nuestro cuerpo se queda igual hasta la resurrección de los muertos, la venida de Jesucristo. Amén. Es importante que nosotros entendamos eso. ¿Verdad? Y este cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado como el de Jesucristo cuando venga Jesucristo por la iglesia. Amén. Por eso cuando millones y millones de personas desaparezcan de la tierra, cuando venga Jesucristo, porque vamos a desaparecer con cuerpo, las redes sociales se van a explotar diciendo que los extraterrestres se llevaron millones de gente cuando fue nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Por eso le están lavando el cerebro a la mayoría de las personas con las películas, las series de televisión y todas estas cosas, con los extraterrestres, por todos lados, para desviarlos de la verdad, de la palabra, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué sucede con la carne después que somos salvos? Ya expliqué, se queda igual. Lo que es nacido de nuevo es nuestro espíritu. Y ahora nuestra alma no se sujeta a nuestra carne, sino que se sujeta a nuestro espíritu. Amén. ¿Y por qué es importante tener el conocimiento de la carne? ¿Por qué es importante todo este conocimiento sobre nuestra carne? ¿Ok? Dice tener el conocimiento de la carne. Es importante porque tenemos que entender que el no tener este conocimiento puede ser muy peligroso para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual corre peligro por nuestra carne, siempre. Nuestra vida espiritual corre peligro por nuestra carne, porque nuestra carne está en nuestra concupiscencia, que son los deseos descontrolados que van en contra de la voluntad de Dios. Y como la carne se queda igual, tenemos que tener cuidado de que no nos domine. Por eso hay que constantemente alimentar nuestro espíritu, ¿verdad? Para no caer. Amén. Dice, y la carne la cargamos con nosotros. Por eso la Biblia dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. No podemos deshacernos de esta carne hasta que nos moramos, ¿verdad?
Nosotros debemos de entender que hay una lucha, que es la carne contra el espíritu, y eso lo dice la palabra en Gálatas 5:17. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:17. Bendito es el nombre de Jesús. Gálatas 5:17 dice de esta manera, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Tu carne quiere hacer todo lo que desea, y tu espíritu no, porque en tu espíritu mora el Espíritu Santo, y usted va a hacer lo que usted esté alimentando. Si usted está alimentando su espíritu, usted va a hacer la voluntad de Dios. Si usted está alimentando su carne, usted va a pecar en contra de Dios. Amén. Eso es importante que nosotros tengamos el conocimiento de que la carne se queda igual, porque, ¿verdad? Es peligroso para nosotros los cristianos dejarnos llevar. Porque a veces tenemos la mentalidad de que como ahora nacemos de nuevo, ¿verdad? Somos personas espirituales, esto, lo otro. La carne ya no está, o la carne ya la tenemos dominada, o la carne tenemos que mantenernos firmes, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, el que esté firme, mire que no caiga. El que es santo, santifíquese más. Y el que es justo, justifíquese más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no vamos a llegar hasta ese nivel de perfección hasta que nosotros, ¿verdad? Partamos de esta tierra. Amén. Es importante que nosotros entendamos eso, que mientras vivimos en este cuerpo, ¿verdad? Esta carne es pecaminosa, le gusta lo malo. Nosotros debemos de alimentar a nuestro espíritu para sujetar nuestra carne, ¿verdad? Y que nuestra alma, ¿verdad? Haga lo que el espíritu quiera y no la carne. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Ya hablamos de qué sucede con la carne. Después de que somos salvos, la carne se queda igual. Y hay que tener esto en conciencia, porque si lo tenemos en conciencia, nos mantenemos alerta para mantener una vida espiritual firme. Amén. En el Señor. Ahora, ¿puede un cristiano vivir en la carne y ser salvo? Es importante esta pregunta, ¿verdad? Porque muchos dirán que sí, muchos dirán que no, pero yo me voy a basar en lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque esa es nuestra base, hermano. No es lo que yo diga, no es lo que él diga, es lo que dice la palabra. Vamos a ver lo que dice el texto. ¿Puede un cristiano vivir en la carne y ser salvo? Romanos 8, del 6 al 11. Romanos 8, del 6 al 11. Bendito es el nombre de Jesucristo. Romanos 8, del 6 al 11 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú eres salvo, tú debes de agradarle a Dios. ¿Entiendes? Pero aquí la palabra del Señor me está diciendo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Tú te crees que tú vas a entrar al reino de los cielos no agradándole a Dios? La respuesta es no. Vamos a ver qué dice el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Eso somos nosotros, amén. Hay que agarrarnos de ahí. Nosotros, ¿verdad? No vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, oh no, mira cómo lo dice. Voy a leerlo de nuevo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Eso es importante que entendamos. Primero nos está diciendo que una persona, ¿verdad?, que vive en la carne no puede agradar a Dios. Y aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. O sea, si nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, nosotros no vamos a vivir según la carne. Por eso el texto dice, si es que tienen el Espíritu Santo dentro de vosotros. Porque dice, pero dice, de lo- y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, el proceso de la santidad, ¿verdad? De la santificación, comienza desde el momento en que nacemos de nuevo y le entregamos nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Ese proceso de santidad, ese proceso de santificación en el cual ya no podemos ver las cosas como las veíamos antes, ¿verdad? En que empezamos a aborrecer el pecado, que antes lo hacíamos sin sentirnos mal y de momento ahora lo hacemos y nos sentimos horribles. Ese proceso de santificación, ¿verdad? Y si dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, porque Él mora en nosotros. Y si alguno de nosotros aquí, ¿verdad?, en esta clase, está viviendo según la carne, ¿verdad?, y no siente, ¿verdad?, ese temor a Dios cada vez que peca o algo, hermano, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que reconciliarse con el Señor. Y es importante que lo haga, porque su salvación está en riesgo. Porque aquí la palabra del Señor me dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y nosotros que somos personas que el Espíritu Santo mora en nosotros, no vivimos según la carne. Y si tú estás viviendo según la carne, el Espíritu de Cristo no mora en ti. Lo dice la Biblia, no Ángel Rosario. Amén. Yo solo soy un portador de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros, ¿verdad?, vivamos según la palabra del Señor. Por eso el conocimiento de la Biblia es tan importante, porque ella nos va a guiar. La palabra nos va a dirigir a qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Amén. Ok. Seguimos en la pregunta de ¿puede un cristiano vivir en la carne y ser salvo? La respuesta es no. Ok. Y ya le acabo de leer el versículo de Romanos. Vamos para ver qué dice Mateos 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Y yo les estoy trayendo estas cosas, hermanos, porque yo no soy de las personas que yo le traigo un evangelio fácil, que le paso un pañito. Yo le traigo el evangelio completo. Y el evangelio completo es que sí, Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y al tercer día Él resucitó. Pero nosotros debemos de arrepentirnos de los pecados y no practicar el pecado, porque el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos mata espiritualmente, el pecado nos roba la salvación, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros entendamos la importancia de el pecado, ¿ok? Dice la palabra del Señor que el que practica el pecado es del diablo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que practica, ¿ok? Nosotros los cristianos no somos practicantes del pecado. Amén. Dice la palabra del Señor que somos santos. ¿Y qué significa la palabra santos? Separados para Dios. Amén. Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es la persona que hace la voluntad del Padre que está en los cielos? Es la persona en la cual el Espíritu Santo mora en él o ella. Solo una persona que tiene el Espíritu Santo puede hacer la voluntad del Padre. Una persona que no tiene el Espíritu Santo dentro no puede hacer la voluntad del Padre. Amén. Dice, muchos
Me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué fue lo último que les dijo? Hacedores de maldad. Practicaban el pecado a estas personas. Estaban dentro de las iglesias. Predicaban, profetizaban, echaban fuera demonios, todas estas cosas. Pero su vida personal, su relación con Dios, estas personas practicaban el pecado. ¿Y qué pasa si practican el pecado? No estás haciendo la voluntad de Dios. Y como yo hablé, qué significa el pecado? Y es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y dice el texto, no todo el que dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino, ¿verdad? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que no peca. Amén. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque esto nos va a nosotros fortalecer a no pecar, porque el pecar nos aleja de Dios. Amén. Ahora, si caíste, ¿verdad? Y estás débil en una área y sigues cayendo en esa área, hermano, levántate, fortalécete en el Señor. El Señor te da las fuerzas para hacerlo. Si sigues cayendo, métete en un ayuno, porque el ayuno en realidad es para romper los yugos, es para romper cadenas, para matar la carne, ¿ok? No lo tomes como que, bueno, ya estoy practicando, ya que, ya. No, hermano, la salvación está en riesgo, la salvación es tan importante, su alma, ¿para dónde va su alma el día en que parta de esta tierra? Eso es lo más importante. Dice Jesucristo, no os preocupéis por las cosas terrenales, porque la polilla se lo come, sino por las cosas eternas. Su alma es eterna, hermano. La palabra de Dios es eterna. Preocupemos por las cosas eternas, hermano. Así que si usted está débil en una área, está cayendo, fortalezas en el Señor, en el nombre de Jesús, que el Señor les dé fuerza para vencer, pero no se mantengan estoqueados y tampoco digan, bueno, ya que estoy aquí. No, porque esa no es la mentalidad que Dios quiere para con nosotros. Nosotros debemos de aspirar más, porque eso es lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Distraerlos y hacerles pensar a ustedes, ¿verdad? Que la misericordia del Señor no nos alcance. Y claro que sí, por eso tú y yo estamos aquí hoy día. No lo merecíamos, pero estamos aquí. Amén. Dice Hebreos 12:14. Vamos a buscar Hebreos 12:14. Bendito es el nombre de Jesucristo. Hebreos 12:14. Hebreos. Dice de esta manera. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Te está diciendo la palabra de Dios que sin santidad nadie puede ver al Señor. Nuevamente, ¿qué es la santidad? Es el nacer de nuevo, ¿verdad? Es alejarse del pecado y hacer la voluntad del Padre. Esa es la santidad que Dios busca de nosotros. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra del Señor. Amén. Y si nosotros, ¿verdad? Somos personas espirituales, no practicamos el pecado, ¿verdad? No vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y si vivimos según el Espíritu, ¿verdad? Somos santos, según la palabra del Señor. Amén. Así que dice nuevamente el versículo y lo leo nuevamente. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la santidad, procurarla, buscarla, mantente firme en esa santidad. Amén. Porque si no tenemos esa santidad, no podemos ver a nuestro Señor. Vamos a ver qué dice Hebreos 11:6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Bendito es el nombre de Jesús. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador y el que es galardonador y que es galardonador de los que le buscan.
O sea, nosotros, ¿verdad? Debemos de tener fe. O sea, si tú tienes fe, ¿verdad? Todo comienza con la fe. Vamos a empezar por ahí. Cuando tú comienzas el proceso de conversión, ¿verdad? Es con fe, porque has creído. Somos salvos por fe, no por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, ¿verdad? Ahora, somos salvos por fe, no por obras, pero las obras es la evidencia, ¿verdad? De que un cristiano es un cristiano genuino, porque dice que una fe sin obras está muerta. Y esas obras, ¿verdad? Implican la santidad. La santidad es parte de esas obras, sin la cual nadie verá al Señor si tú no practicas la santidad en ti, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, no puedes ver a Dios, ¿verdad? Y si todo comienza por la fe, la santidad, y la santidad, ¿verdad? Incluye, obviamente, lo que es hacer la voluntad de Dios. Esa es la santidad que Dios busca, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Es importante la fe, santidad, hacer la voluntad de Dios. Amén. Para que vivamos en el Espíritu. Bendito es el nombre de Jesucristo. Ahora, por último, la última pregunta que les traigo hoy es, ¿cómo el enemigo utiliza esto en contra nuestra? O sea, cómo el enemigo utiliza lo que es la carne en contra nuestra, ¿verdad? El enemigo nos hace pensar que ya la carne no es como antes y utiliza esto para hacernos caer. O sea, como yo la expliqué ya, una vez eres salvo, la carne sigue siendo carne. Amén. Somos nacidos en el Espíritu y Él utiliza, ¿verdad? La ignorancia de muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando pensamos que, ok, ahora somos cristianos, ahora vencimos la carne completamente, ya no tiene potestad en nosotros. Yo les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Cómo el enemigo utiliza esto en contra nuestra. Ejemplo, antes bebías en barras, ¿verdad? Y estabas con tus amigos en las barras, ¿verdad? Y así es esto, lo otro, y ya no lo haces, ¿ok? Ya no lo haces. Dice, pero ahora vamos a poner que tus amigos te invitan, ¿verdad? A la barra, aunque no es a beber, porque tú no tomas, ellos sí toman, pero tú no, pero tú dices, voy a ir con ellos solamente a socializar, ¿ok? ¿Qué pasa? Es muy probable de que termines cayendo, tomando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás siendo tentado. El Señor te sacó de ahí, ¿verdad? Primero, el Señor te sacó de ahí, esa era parte de tu pasado, pero tu carne sigue ahí. Segundo, ¿verdad? Estás en un lugar donde es lugar de Satanás, porque las barras, las discotecas y todas estas cosas, ¿verdad? No son lugares para glorificar a Dios, para adorar a Dios, para acercarse a Dios. Son lugares en los cuales se cometen pecados, ¿verdad? Estás en un lugar donde no debes estar, por ende, estás más denso a caer en pecado, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor. Entonces, una vez cae, ya te das cuenta que la carne sigue siendo igual. La carne sigue siendo igual, ¿verdad? Pero mientras te fortaleces en tu espíritu, mantengas tu alma sujeta a tu espíritu y no la carne, ¿verdad? Y no te metas en lugares donde no debes meterte y te mantienes tranquilo, tú vas a mantener esa santidad que el Señor busca, ¿verdad? Vas a mantenerte firme en el Señor. Amén. Por ejemplo, si voy a ponerme yo de ejemplo, yo cuando comencé, ¿verdad? En el cristianismo, eh, no tenía nadie que me instruyera. Yo aprendí a fuerza de cantazo, honestamente. Yo aprendí por la misma palabra, ¿verdad? Yo leyendo la palabra y el Espíritu Santo revelándome, y yo haciendo mis estudios, el Señor hablando a mi vida, y fue el mismo Dios, ¿verdad? Obrando en mí. Pero en ese proceso yo cometí muchos errores, ¿verdad?
Y yo caí varias veces. Una de mis debilidades para ese tiempo era fumar marihuana y siendo cristiano caí, pero no era igual, porque antes no me importaba, ahora sí. Y al hacerlo comencé a sentir, cuando lo hice comencé a sentir la ausencia de Dios en mi vida. Y eso era algo que yo no quiero jamás, nunca en mi vida sentir, que Dios se aleja de mí. Eso es lo peor. Y al yo sentir eso, ¿vas a decir algo, hermano? Y al yo sentir eso, yo dije, no, esto no es para mí. Yo necesito respetar mi relación con Dios. Yo jamás quiero sentir la ausencia de Dios en mi vida. Por ende, no lo hice más nada. Pero sí, caí y hice muchas cosas ignorantemente. Pero Dios estuvo ahí para ayudarme en mi ignorancia, ¿verdad? Y lo digo, ¿verdad? Y no estoy orgulloso. Probablemente, ¿verdad? Dañé mi testimonio a algunas personas que sabían que pues, yo era cristiano y me vieron. Y eso no está bien, ¿verdad? Es importante que nosotros cuidemos nuestro testimonio como cristianos. Eh, y de verdad que pienso eso y me siento mal, me siento horrible, ¿verdad? Yo le pido perdón al Señor, yo sé que Él me perdonó, pero es el hecho de que, ¿verdad? ¿Cómo uno puede, ¿verdad? Faltarle respeto a Dios de esa manera después de todo lo que Él está haciendo en ti, ¿verdad? Y, y una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Caíste en eso, de momento te ves envuelto en lo otro, y un pecado siempre lleva al otro, un pecado siempre lleva al otro. Eh, por eso me utilizo como ejemplo, ¿verdad? Porque estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y pues sucedió lo que sucedió, pero por eso tenemos que entender que la carne sigue siendo carne. Nosotros somos nacidos del Espíritu y nosotros debemos de vivir por el Espíritu, no por nuestra carne, ¿verdad? Por eso hay que fortalecernos en el Espíritu, ¿verdad? Alimentando nuestro Espíritu a través de la oración, a través del ayuno, ¿verdad? A través de la comunión con el Señor constantemente. Y yo quiero leerles el último versículo, ¿verdad? Que me encanta de Pablo, porque él es tan honesto y cuando estuve en esos momentos de debilidad, ¿verdad? En mi vida, al principio, este versículo me ayudó a entender de que somos seres humanos y, y Pablo también entendía lo que era, ¿verdad? La carne. Y es Romanos 7, 19 al 25. Romanos 7, 17 al 25. Bendito es el nombre de Jesucristo. Romanos 7, 17 al 25 dice de esta manera. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino espérate, 19:25. Ok, 19. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahí te está diciendo que la carne sigue siendo carne. Pero ahora
nosotros, nuestra mente, ¿verdad? Decide hacer la voluntad de Dios, seguir la ley de Dios, ¿verdad? Y nuestra carne, echarla a un lado. Nosotros debemos de vivir por el espíritu, no la carne, así que nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu, hermanos, en serio. Esto es un tema muy, 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 muy serio. Y me preocupa, ¿verdad? Que muchos cristianos que se llaman ser cristianos estén viviendo en la carne y no entienden que la palabra del Señor dice que los que viven en la carne no agradan al Señor y no tienen el espíritu del Hijo. Eso me preocupa. Y sería, nosotros debemos preocuparnos por eso. Y hay que orar mucho por esto en específico, para que la gente puedan entrar en el conocimiento completo de lo que es la salvación. Y no simplemente, oh sí, acepto a Cristo, amén, gloria a Dios, aleluya, y viven su vida al garete. Eso no se trata de eso, no es de esa manera. Esto es un estilo de vida, ¿verdad? Hay que entender que el cristianismo es una vivencia diaria de negarte a ti mismo, cargar tu cruz y seguir a Cristo. Amén. Esa es nuestra carne, hermano. Y nosotros debemos de entenderla, porque si la entendemos, nos mantenemos alerta, ¿verdad? Porque el enemigo la utiliza para atacarnos, ¿verdad? Si el enemigo sabe cuáles fueron tus debilidades, cuáles son tus debilidades carnales, va a tratar de utilizarla para agarrarte por ahí. Y si él sabe que tú comienzas a caer, él sabe que eso te va a llevar a la muerte espiritual. Y él quiere matarte, destruirte y robarte la salvación. Así que vamos a mantenernos firmes en el Señor, ¿verdad? Pelear la buena batalla de la fe, vivir en el espíritu y no en la carne. Amén. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, algún comentario. Lo pueden hacer ahora, si no. Amén. Hermano, Juan Carlos. Dios le bendiga a mis hermanos. Ah, Yo estoy un poquito testimonio sobre eso. El Señor ha tenido, me da muchas cosas. Amén. Un día que estaba retirado de todo, porque ya comencé a conocer en la vida, escuchar la alabanza. Y un día, como que nos salió a mi casa. Y dije, ¿qué es lo que no dejan de hacer? Bueno, como yo dije, bueno, yo tenía un sueño de una vez que es el único que va a hacer. Sentí que también la presencia del Señor y sentí como no se siente cuando nosotros pecamos. Un siervo del pecado se siente sumamente triste, quebrantado. Y me hizo entender así de esa forma. Yo no le sentí, nunca, wow. quiere que nosotros sintamos el dolor que tiene, porque a pesar de todo, siente lo que se tiene. Además, cuando somos siervos de religión. Todo así. No es por serlo y no es planificación para que entiendan, porque muchas veces se llama el pueblo. El Señor aparta la vista de quien no obedece su palabra. Eso es así. Eso es así. Dice la palabra del Señor. Si, si el justo se apartara de la justicia e hiciera iniquidad, morirá. Mas si el que es injusto se apartara de su iniquidad e hiciere lo justo delante del Señor, vivirá. Amén. Y es muy cierto lo que nuestro hermano dice, es el Espíritu Santo se contrista. O sea, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y yo le estaba contando al hermano Nelson también que
cuando una de las veces que hice eso, yo sentí por la noche como un demonio en forma de mujer brincó encima de mí y me levanté asustado y yo pensé que había sido la persona que estaba al lado mío, pero no, fue una malicia, literalmente, yo la vi. Yo siendo cristiano hice esto, luego di que me acuesto a dormir y veo esa malicia que brinca encima de mí. Y no solo eso, hermano, like, literalmente cuando me monté en el vehículo para ir a mi casa, casi choco como 5 veces. Es como si en el espíritu hubiera surgido algo algo que hubiera abierto una puerta que tuviera un accidente conmigo y querían hacerme daño, algo. Like, era algo increíble que yo no podía creer. Yo decía, esto no me sucede. Y ahora que acabo de hacer esto, ahora, wow, por todo el camino, casi 5 accidentes tengo, más o menos. Y es como que, wow, acabo de abrir una puerta y el enemigo se está aprovechando y quiere atacarme donde quiera. So, vamos a mantenernos firmes en el Señor, ¿verdad? Porque el pecado verdaderamente nos aleja del Señor. Eh, y vamos a mantener esa vida de santidad. Eh, porque tenemos que entender, ¿verdad? Que la carne es carne, nuestro espíritu, ¿verdad? Es espíritu. Amén. Y si tenemos eso claro, nos va a ayudar a mantenernos firmes en el Señor. Y vuelvo y les digo, como dice la palabra del Señor, el que esté firme, mire que no caiga. El que es santo, santifíquese más. Y el que es justo, justifíquese más. Amén. Así que vamos a orar, ¿verdad? Para despedirnos de esta clase. Ya hablé de lo que es el alma, el espíritu y el cuerpo del hombre, ¿verdad? La semana que viene, ¿sabes? Si Dios quiere y me lo permite, voy a estar hablando de lo que es la Trinidad de Dios. Amén. La Trinidad de Dios. Así que vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, venimos delante de tu presencia para alabar, glorificar, bendecir y exaltar tu hermoso y santo nombre. Gracias porque por gracia hemos recibido lo que no merecemos, que es la salvación, tu amor, tu perdón, pero gracias porque tú eres misericordioso para con nosotros. Gracias por esta clase, Padre amado, y yo te pido, Padre amado, que cada una de las palabras que yo he dicho penetren profundamente en el corazón de cada uno de los que estamos presentes en el nombre de Jesús y que no solo, Padre amado, seamos oidores, sino que seamos hacedores de esta palabra que tú nos trajiste en esta noche en el nombre de Jesús. Ayúdanos a crecer en ti, ayúdanos a vencer, ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe, Padre amado, y ayúdanos a mantenernos viviendo en el Espíritu, Padre amado, y no permitas de ninguna manera, Padre amado, que vivamos en la carne en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, y te damos gracias, Padre amado. Gracias nuevamente por tu hermosa y poderosa palabra que nos transforma. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los cuide. Los amo mucho en el amor de Cristo y hasta el próximo lunes.